Mi esposo de 50 años, una vez respetuoso y amable, serenamente, y yo en su lecho de muerte. El mayor arrepentimiento de mi vida fue casarme contigo por mi futuro. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, no dejaría que te acercaras a mí. La única persona a la que he amado ha sido Vivian. Robo. Un torrente de sangre me subió por la garganta al forzar la palabra. Bien. Qué fácil es cambiar el corazón, solo las flores de durazno aún sonríen con la brisa primaveral. Miré con la mirada perdida al joven que mendigaba en la larga avenida. Esta vez, no quería saber nada más de él. El viento primaveral se agitaba suavemente. Las flores de durazno florecían en abundancia, todo parecía un sueño. La escena familiar me despertó de golpe. Había regresado al año en que cumplí la mayoría de edad. En ese momento oí la voz de un sirviente maldiciendo. Mendigo insolente. ¿Cómo te atreves a bloquear el carruaje de Nuestra Señorita? Sin pensarlo, salté del carruaje. Una figura esbelta y elegante se erguía frente a los caballos, bailando respetuosamente. Tal como lo había hecho en mi vida anterior. Era Félix, el hombre que había sido mi esposo durante 50 años. El mismo hombre que en esta vida, me envenenaría en su lecho de muerte. Su mirada, antes dulce, se había convertido en amargura. Señora. Es todo culpa suya. Si no me hubiera salvado entonces, no le habría debido nada. Podría haber tenido una pareja perfecta con Vivian. El sonido de pasos acercándose me devolvió al presente. Mi garganta aún ardía levemente por el veneno de mi vida pasada. Mi media hermana Vivian se acercó con su doncella y su niñera. La horquilla dorada de su cabello se mecía con sus pasos. Hermana, me llamó suavemente al verme. ¿No ibas al templo de Chongchuan a rezar? ¿Por qué estás aquí parado? Apreté los puños. Las uñas se me clavaban en la carne. Aún podía oír la amarga voz de Félix al final. Renuncié a Vivian por mi futuro y me casé contigo. Fue una decisión sabia. Un error. Me tranquilicé y miré a la chica recatada que tenía delante. Vivian, dije con voz ronca. No me siento bien. No iré hoy. Después de subir al carruaje. Me escondí en secreto cerca. Justo a tiempo para ver cómo se desarrollaba todo. ¿Por qué hay un mendigo aquí? Apesta, me está poniendo enfermo. Vivian retrocedió. Señaló a Félix con evidente disgusto. Aléjate de mí. Ahora. En el momento en que apareció, Félix se dio cuenta. Claro que no se echaría atrás tan fácilmente. Esa voz familiar que tuve menos y durante 50 años me habló con suavidad. Me malinterpretas. Señorita, no soy una mendiga. Soy una estudiante que va camino a los exámenes de primavera. Me robaron unos bandidos de la montaña, por eso tengo este aspecto. Me había dicho exactamente lo mismo en mi vida anterior. Solo después descubrí que era mentira. Su padre había fallecido joven. Y su familia estaba en la indigencia. Estudió con las pocas monedas que su anciana madre ganaba lavando ropa para los aldeanos. Al ver el desdén de Vivian, Félix sacó rápidamente un documento, ofreciéndolo como un tesoro. Esta es mi identificación. Con el sello oficial. Por favor. Échale un vistazo. Vivian ni siquiera lo tocó. El documento cayó al suelo. Pisoteado por los pies que pasan. ¿Y qué si tienes papeles? Se burló. Sigues siendo solo un mendigo. Tras un momento de vacilación, le lanzó una moneda de cobre. Aquí. Seré generoso. Ya que eres un erudito, cómprate un panecillo al vapor. Las monedas tintinearon al caer al suelo frente a él. Su significado era claro, si las quería tendría que recogerlas él mismo. Félix se quedó paralizado. Movió los labios. Pero no le salieron palabras. Sabía que estaba furioso por dentro. Quizá fuera pobre. Pero tenía orgullo. ¿Y Vivian? Aplastó ese orgullo hasta convertirlo en polvo. Incluso estaba furiosa. No se atrevía a arremeter frente a la chica que le gustaba. En mi vida pasada, me compadecí de su situación.
Le di 100 taels de plata. Le pagué una habitación en la posada más lujosa de la capital. Incluso le pedí a mi padre que lo ayudara con sus contactos. Pero nunca me trató con tanta generosidad. A lo largo de nuestros 50 años de matrimonio, siempre fui yo quien cedía. Siempre cedía. Su supuesta devoción no había sido más que palabras vacías. Vivian pudo haber nacido de una concubina. Pero seguía siendo hija de un marqués. Nunca pudo comprender lo dura que había sido la vida de Félix. Para ella, lanzarle 2 monedas a un mendigo inmundo ya era un inmenso acto de caridad. Mientras observaba al joven orgulloso y apuesto, ruborizado de vergüenza y con ganas de desaparecer bajo tierra, reí en silencio. Veamos qué tan felices serán él y Vivian esta vez. El tiempo pasó rápido. Más de 2 meses después. Se anunciaron los resultados de los exámenes de primavera. ¡Felicidades! Segunda señorita. Esa es Cali, a quien le diste monedas hasta que pasaste. Un sirviente entró corriendo mientras Vivian y yo disfrutábamos del té. Rebosantes de emoción. Vivian estaba emocionada. Tiraba de mi brazo con deleite. Hermana. Nunca lo esperé. Ese joven mendigo, el señor Félix, era tan versado en sus estudios que de hecho aprobó. Asentí. ¿Cómo no iba a serlo? En mi vida pasada, había sido el erudito más destacado de la nación. Su elegante caligrafía y sus perspectivas únicas habían impresionado al mismísimo emperador. Encantado. Su Majestad nombró personalmente a Félix campeón de los exámenes. Un éxito rotundo desde una posición humilde. A decir verdad, tuvo suerte. El emperador buscaba ascender a la plebeya para contrarrestar a la aristocracia. El día del desfile de celebración. Vino a nuestro marquesado a proponernos matrimonio. Como la única hija legítima de la casa. Mis padres me apreciaban profundamente. No soportaban casarme con alguien de origen humilde. Pero yo admiraba la inteligencia de Félix. Insistí en casarme con él. Mi padre finalmente cedió. Incluso mientras mi madre lloraba amargamente a su lado. Gracias a mis súplicas, mi padre ayudó a Félix gracias a sus contactos. Después de casarnos, nos apoyó generosamente para que pudiera comprar cómodamente. Me entregué por completo a la administración del hogar para que Félix nunca tuviera que preocuparse. Incluso cuidé personalmente de su anciana madre sin quejarme jamás. Y sin embargo 50 años de devoción no se comparaban con su amor insatisfecho por Vivian. Al verme asentir, Vivian sonrió de orgullo. Hermana. Tú también estabas allí ese día. Pero al final, fui yo quien lo ayudó. ¿No es el destino? Rió ella. Me brillan los ojos, hermana. Estoy un poco nerviosa. ¿Y si viene a proponerme matrimonio? ¿Debería casarme con él? Miré su rostro sonrojado y le pregunté con dulzura. Vivian, ¿te gusta? Vivian se cubrió la cara con un pañuelo. Sonrojándose. Es guapo, no me desagrada. Justo cuando pensé que podría haber cambiado. Añadió, pero cuando pienso en lo pobre y patético que se veía ese día, se me pone la piel de gallina. Si de verdad me casara con él, ¿cómo viviría? Sonreí levemente. Esa era la verdadera Vivian. Legítimo o no, despreciaba a cualquiera que estuviera por debajo de ella. Y ese desprecio no desapareció. Incluso cuando tuvieron éxito. Suavemente. Teniendo suave. Dije, Vivian, esta es una decisión que marcará tu vida. No puedo decirte qué hacer. Pero papá siempre ha sido de mente abierta. Si de verdad te gusta, él te apoyará. Vivian pudo haber nacido en una familia noble. Pero su madre solo logró concebirla tras conspirar para entrar en la casa de mi padre siendo una simple criada. Todos en la alta sociedad capitalina lo sabían bien. Si quería casarse con alguien de una posición social superior, tendría que conformarse con ser concubina. Si se casaba con alguien de una familia inferior, podría ser la esposa oficial, pero tampoco lo quería. En mi vida pasada, su padre la casó con el hijo de un rico comerciante de las afueras de la ciudad. Aunque los comerciantes eran menospreciados,
Esa familia la trataba con gran amabilidad. Su esposo la adoraba. Le fue fiel toda la vida. Y nunca volvió a casarse con otra mujer. Pero ella lo menospreciaba. Despreciaba a sus suegros. Y casi destrozó toda la casa. Esta vez se casaba con Félix. Quizás las cosas serían diferentes. Hermana mayor. Ese día también conociste al joven amo Félix. ¿Qué hiciste? Su tono inquisitivo me incomodó. En un instante mi expresión se volvió fría. Y la interrumpí a media frase. Aunque Félix fuera el único hombre que quedara en todo el reino del bosque. Preferiría envejecer solo que mirarlo. Al verme enojada, Vivian intentó calmarme rápidamente. Hermana mayor. Vivian habló fuera de lugar. Por favor, perdóname solo por esta vez. No me molesté en responder y me di la vuelta para volver a mi habitación. ¿Por qué una hija legítima como yo debería mostrarle bondad a la hija de una criada intrigante? En el pasado fui demasiado indulgente. Eso fue lo que le dio el descaro de sobrepasar la norma. Llegó el día del desfile de celebración. La capital estaba abarrotada de gente. Un hervidero de festividades. Ese mismo día, Félix trajo a una casamentera para proponerle matrimonio formalmente a Vivian. En el salón principal. Hizo una profunda reverencia a mi padre y dijo con suma reverencia: una gota de gracia debe ser recompensada con una fuente de gratitud. El segundo desastre me ayudó una vez. Solicito humildemente al marqués permiso para casarme con ella. Mi padre apenas podía contener su alegría. Ver a una muchacha de tan deshonroso origen casarse con un miembro de la casa de un oficial honraba al marqués 8. La posición social de Vivian era incómoda y le permitía casarse con alguien de una familia más acomodada. Su negativa a casarse con alguien de una familia más acomodada había provocado muchas discusiones con su padre. Ahora, por fin podía librarse de ese problema. Estaba realmente contento. Vivian había estado escuchando a escondidas por la ventana. Y una vez que el matrimonio se resolvió, vino directamente a mí para presumir. Hermana mayor. El joven maestro Félix cumplió su promesa. Vino a proponerme matrimonio justo después de ser nombrado el mejor erudito en los exámenes imperiales. Nunca me enojé y me casaría antes que tú. Pero siempre has sido tan magnánimo. Seguro que no le guardarás rencor a tu hermanita. ¿Verdad? Su lengua empalagosa me revolvió el estómago. No pude evitar replicar. Hermanita. ¿Quién te dijo que tu futuro esposo era el máximo goleador? No me digas que ya sueñas con ser la esposa del campeón. Vivian palideció. Luego forzó una sonrisa y respondió. Debió ser la criada difundiendo chismes. Debí haberlo malinterpretado. Aunque no haya ganado, probablemente sea al menos el tercer erudito. ¿Verdad? En serio. Con su físico, ese rango le sienta de maravilla. La fulminé con la mirada. Nada de eso. Simplemente aprobó el examen de palacio. Lo cual está bastante bien. Felicidades. Hermana, serás la esposa de un oficial de 9º rango. En mi vida anterior, hice todo lo posible para ayudar a Félix. Conté con el apoyo financiero y el respaldo de altos funcionarios. Finalmente se ganó el favor imperial. Pero en esta vida. Sin mi plata. Félix apenas tenía tiempo para estudiar. La mayoría de los días mendigaba en las calles. Otros examinados se burlaban de su pobreza. A menudo lo golpeaban. Los moretones no importaban. Pero cuando se lastimó las manos, ya no pudo escribir correctamente. Lo que significó que el título de erudito superior estaría para siempre fuera de su alcance. Vivian no lo podía creer. Gritó. Imposible. No me casaré con él. Entonces se levantó las faldas y salió corriendo. Su niñera escupió con asco. Una chica nacida de concubina con la reputación arruinada. ¿Aún cree que puede casarse con un noble? Hasta el marqués dijo que ninguna casa respetable la aceptaría ni siquiera como concubina. Tomé a la atractiva jovencita que Annie me ofreció y asentí levemente. Ella continuó. Honestamente.
Con pleno respeto por sí misma. Señorita, la ha malcriado demasiado. Ha olvidado su lugar. Ahora incluso se atreve a despreciar a un hombre que aprobó el examen de palacio. Casarse con Félix ya era un buen resultado. De lo contrario, a papá no le haría tanta gracia. Pero Vivian era codiciosa y nunca sabía cuándo era suficiente. Olvídalo. Ya no quería pensar en ello. En esta vida. No quería saber nada de Félix. Él y Vivian ya estaban comprometidos, que se encargaran del resto. Pensé que Vivian armaría un berrinche como antes. Amenazaría con huelgas de hambre para romper el compromiso. En cambio fue y sedujo al hijo único de la princesa Kimpin. Aunque fuera un conocido playboy. Alguien de ese estatus aún estaba fuera del alcance de Vivian. Solo podía decir que Vivian, sin duda, tenía grandes aspiraciones. Según su criada, conoció al hijo de la princesa mientras cenaban en la taberna Rui. Ya eran amantes. Y hasta podría estar embarazada. Eché un vistazo a su muñeca. La marca de castidad había desaparecido. Vivian había soñado con casarse con un miembro de la familia de la princesa. Pero el hombre solo quería disfrutarla gratis. Nunca tuvo la intención de convertirla en su esposa. Ahora estaba desconsolada. No solo se había destrozado su sueño de casarse con alguien de una familia más acomodada. También había perdido su virtud. A mi padre siempre le había preocupado su reputación. Ya había soportado años de críticas por culpa de la madre de Vivian. Ahora, el escándalo de Vivian había vuelto a arrastrar al marqués a la desgracia. Enfurecido, su padre la confinó en el salón ancestral. Y algunos en la familia azotan. Vivian tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Suplicó con tristeza. Padre, no me culpes. Me obligaron. Pero mi padre estaba furioso. Gritó, ¿quién te habría obligado a hacer algo tan descarado? Sus palabras fueron seguidas por el áspero chasquido del látigo. Vivian se convulsionó de dolor, pero aún así gritó. Es culpa de mi hermana. Si no me hubiera arrebatado mi lugar como hija legítima, ¿habría tenido que usar mi cuerpo para alcanzar la gloria? Padre. Si vas a vencer a alguien, golpéala también. De lo contrario, no lo aceptaré. Solté una risa fría. Increíble cómo podía tergiversar cualquier cosa para culparme. Padre se enfureció aún más. ¿Decidiste degradarte y aún te atreves a culpar a Ayla? Lo lamento de verdad. Ojalá no hubiera estado borracha esa noche y hubiera caído en la trampa de tu madre. Concubina consigo misma por Vivian. Llorando y suplicando. Mi señor. Es todo culpa mía. He manchado tu buen nombre. Por favor. Perdona a Vivian solo por esta vez. Al final. Los lazos de sangre son difíciles de romper. A pesar de todo, mi padre se ablandó y le dio a Vivian 3 opciones. Primero. Cortarse el pelo y hacerse monja en el templo. Segundo. Mudarse a la finca rural y pasar el resto de su vida en el anonimato. Tercero. Quitarse la vida para preservar el honor del marqués. Como lo esperaba. Vivian los rechazó a todos. De repente. Ella recordó a Félix. Padre. Madre. No puedo morir. Estoy comprometida con el joven amo Félix. Una vez lo ayudé a casarse conmigo. Incluso ahora. En ese momento. Félix era su única esperanza. Para salvarla, mi concubina se arrodilló ante mi madre. Mi madre siempre fue bondadosa. En aquel entonces. Cuando mi padre quiso vender a mi concubina, fue mi madre quien intercedió por ella. Señora. Es culpa mía por haber criado tan mal a Vivian. Por favor. Te lo ruego. Perdóname la vida. Te lo pagaré en mi próxima vida. Incluso como una bestia de carga. Pero el escándalo de Vivian ya había afectado mis perspectivas de matrimonio. Esta vez. Mi madre se mantuvo firme. ¿Amas a tu hija? ¿Crees que yo no amo a la mía? ¿Es tu hija la única que importa? Mientras que la mía no cuenta para nada. En mi vida pasada.
como hija legítima de un marqués. Incluso casarme con un príncipe habría estado a mi alcance. Pero ahora, por Vivian, me obligaron a participar en un combate de menor importancia. El destino nunca es justo. Aunque no había hecho nada malo, seguía implicado. Aún así, no me importaba demasiado. En esta vida, si pudiera permanecer al lado de mis padres y cumplir con mis deberes de hija, sería suficiente. Padre. Sin embargo, esta vez ya había tomado una decisión. No dejaría que Vivian se escapara tan fácilmente. ¿Quién sabía qué caos mayor podría causar si no la controlaban? Ambas eran sus hijas. Pero a la hora de sopesar el valor, mi padre siempre había sido claro. Ordenó a los sirvientes que despojaran a Vivian de sus finas prendas. Y se dispuso a enviarla a la finca. Justo cuando estaban a punto de obligarla a subir al carruaje nupcial, llegó un mensaje desde la puerta. El príncipe Julián de Yongcheng había llegado para proponerle matrimonio. Vivian cobró vida de repente. Se liberó de la compañía. Se arrojó a la pierna de su padre. Y gritó: «Padre. Este año me encontré con el príncipe Julián en el banco de primavera para proponerme matrimonio. Por favor, padre. Perdóname. ¿Solo por esta vez?». Su madre, la concubina Li, ya no se arrodilló. Enderezó la espalda. Miró a mi madre con desdén. Y se volvió hacia mi padre con una sonrisa burlona. «Mi señor. La gloria de la casa del marqués ahora recae sobre Vivian». Siempre había creído que los hombres preferían a las mujeres atrevidas y directas. Su padre frunció el ceño profundamente. Como era el amo y marqués, jamás creería que un noble príncipe se enamorara de alguien como Vivian, cuya conducta era todo menos virtuosa. Julian Jinlaloud, príncipe de Yongcheng. Fue el único príncipe de sangre extranjera en todo el imperio. Héroe de guerra y hermano jurado del mismísimo emperador. Incluso si Vivian conservara su inocencia intacta, probablemente no sería lo suficientemente buena para él, y mucho menos ahora. Su reputación estaba hecha pedazos. Mi padre ordenó a los sirvientes que vigilaran de cerca a Vivian y a la concubina Li. Y nos dijo a mi madre y a mí que nos uniéramos a él en el salón principal para recibir a la invitada, Vivian. Aunque prometió portarse bien, sobornó a un sirviente y se escapó. Aterrorizada de perder su supuesto destino con el príncipe. En el vestíbulo mi padre y mi madre ya hablaban con el príncipe Julián. Yo permanecía en silencio tras un biombo. Observando. En mi vida pasada y presente apenas lo conocía. Solo había oído que una vez salvó al emperador durante un viaje encubierto. Y luchó ferozmente en el campo de batalla. En mi vida anterior. Una vez oí decir a alguien que la que amaba se había casado con otra. El príncipe Julián no volvió a casarse en toda su vida. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, lo vi como un príncipe del reino. Inclínate respetuosamente ante mis padres. Mi señor marqués. Señora. Hace tiempo que admiro a su hija mayor. Alara. Hoy vengo a pedirle formalmente su mano. Espero que me des tu bendición. ¿Me estaba pidiendo matrimonio? Eso. No me lo esperaba. Antes de que pudiera procesarlo, Vivian irrumpió en la habitación. El cabello revuelto. Y gritó. ¿No es un error, Su Alteza? Si le propones matrimonio a la persona equivocada, te convertirás en el hazmerreír de la capital. La futura princesa Xiang Chen posee una gran dignidad. No cometó esos errores. Cuida tus palabras. Incluso antes de que ella lo alcanzara. La presencia de Julián enfrió el aire. Mi padre me lo había dicho una vez. Esta era el aura de un guerrero. Una intención asesina nacida de años en el campo de batalla. Aterrorizado. Vivian se tambaleó hacia atrás. Pero no pudo evitar alzar la voz. No lo puedo creer. Deberías querer a alguien guapa, vivaz y encantadora como yo. ¿Por qué querrías casarte con una mujer tan aburrida y rígida como ella? ¿No te da asco? La voz de Julián resonó como el acero. ¿Y qué derecho tienes a compararte con Alara?
Ni siquiera eres digno de llevar sus zapatos. Padre. Preocupado de que causara más problemas, ordenó a los sirvientes que se llevaran a Vivian. Mientras se la llevaban a rastras, sus ojos ardían de odio. Mis padres no respondieron de inmediato a la propuesta. Dijeron que me pedirían mi opinión y luego despidieron al príncipe Julián. Antes de irse, delante de las criadas y los sirvientes, Julián se volvió hacia mí. Por favor, cree en mí. Solo dame la oportunidad de cuidarte. No sé por qué. Pero recordar que en su vida pasada permaneció soltero me provocó un profundo dolor en el pecho. Mi madre parecía alegre y reticente a la vez. Alara. ¿Qué opinas del príncipe Julián? He oído que es un hombre íntegro, ni siquiera tiene criadas en sus aposentos. Si te casas con él, puedo estar tranquila. Que haya venido a proponerme matrimonio ahora, cuando tu nombre está en ruinas, significa que de verdad te aprecia. El tono de mi padre era inquisitivo, lleno de significado. Alara. ¿Cuándo conociste al príncipe Julián? Nunca tuvo intención de casarse. ¿Por qué querría casarse contigo? Yo estaba igual de confundida. En ambas vidas. Apenas conocía a Julián, salvo su nombre. Esta vez, ni siquiera había considerado el matrimonio. Cuando otras familias vinieron a proponerme matrimonio, le pedí a mi madre que las rechazara a todas. Pero ahora, con el escándalo de Vivian desatando rumores por toda la ciudad, incluso por el bien de mis padres, este matrimonio ya no fue solo mi decisión. Casarme con el príncipe Julián sí lo fue. Sin duda, mi mejor opción. No dormí en toda la noche. En cuanto salió el sol, fui con mi madre. Madre, estoy dispuesta a casarme con él. Por alguna razón, la imagen de ese noble príncipe nacido de mi padre me dolió el corazón. Que así sea. Si el destino nos permite ser marido y mujer en esta vida, entonces será algo precioso. Aunque aún no lo ame, haré todo lo posible para traerle alegría y plenitud a su vida. Mi madre estaba encantada. Siempre y cuando estés dispuesto. Comenzaré los preparativos. Tendrás una gran procesión de fardos rojos de novia que se extenderán nada menos que 10 millas. Mis ojos se enrojecieron. Madre. No soporto separarme de ti y de papá. Me secó suavemente las lágrimas con un pañuelo. Tonta. ¿Qué mujer no se casa con el tiempo? Siempre y cuando tú y el príncipe sean felices. Eso es todo lo que importa. Mi madre siempre me había adorado. Aunque desaprobaba a Félix en mi vida pasada, aún así me preparó una procesión nupcial de 128 cofres nupciales. Fue esa dote y el apoyo de mi padre lo que ayudó a Félix a ascender paso a paso. Finalmente se convirtió en gran canciller del imperio. Pero Juliano ya era un príncipe. No le faltaba nada. No necesitaba mi apoyo. Esta vez. Claro. Al menos viviría mejor. Una vida en la que no tuviera que escatimar para mi pensión. La noticia de mi compromiso con Julián conmocionó a toda la capital. Nadie esperaba que una mujer como yo se convirtiera en la consorte de un príncipe. Por un tiempo. En todas las casas de té y tabernas se hablaba mucho de Julián y de mí. Algunos incluso decían que había permanecido soltero durante años solo para esperar a que yo cumpliera la mayoría de edad. La residencia de la princesa Yongchen no lo desmintió. Dejaron que los rumores se extendieran y se enojaron tanto que incluso las librerías empezaron a publicar historias basadas en nosotros. Cuando Nani me contó esto, yo estaba ocupada bordando un sobre para Julián. En mi vida anterior, oí que sufría de dolores de cabeza crónicos tras años de guerra y que le costaba dormir. El sobre estaba lleno de hierbas calmantes y esperaba que le aliviara. De repente un sirviente irrumpió. Sus ojos brillaban de emoción. Señorita. Venga pronto, el mismísimo emperador ha llegado para entregar a los invitados al compromiso del príncipe Julián. Son tantos que ni siquiera podemos contarlos. Su Majestad dijo que el príncipe ofreció todo lo de la casa real. E incluso pidió al departamento de la casa imperial que añadiera más, pues temía que no fuera suficiente. Al principio,
Julián había sido un desconocido para mí. Incluso le temía. Sobre todo por el aura fría que emanaba ese día. Pero cuando lo vi en el patio delantero con un grueso rollo de regalos en la mano y sonriéndome, me conmovió profundamente. Cualesquiera que fueran sus razones para casarse conmigo, me trató con sinceridad. Tal como mi madre había dicho, era cierto. De todo corazón. Me admiraba. Solo por eso. Una vez casados, le daría hijos y lo cuidaría con todo mi corazón. Después de que se fijara la fecha de nuestra boda. Así también fueron las fechas de los destinos de Félix y Vivian. En nuestra vida pasada juntos, pasamos 50 años juntos. Creía conocer bien a Félix. Era un hombre que valoraba su dignidad. Orgulloso y testarudo como un erudito. Incluso entonces, cuando lo ayudé tanto, se negó a dejarme decir ni una sola palabra en su nombre. Las acciones de Vivian habían pisoteado el orgullo de un hombre. ¿Cómo podría Félix aceptar eso? A menos que... ¿Había cambiado de verdad esta vez? ¿O simplemente estaba tan dispuesto a dejarlo todo por Vivian? Pero si estaba dispuesto o no a casarse con ella era una cosa, y la opinión que Vivian tenía de él era otra muy distinta. La familia de Félix era pobre. Y solo ocupaba un puesto de funcionario de 9ª clase, de bajo rango. Incapaz de reunir regalos decentes. Su madre, apresurada, le ofreció un brazalete de plata que había atesorado durante años como regalo a su futura nuera. Vivian, cariño. Claro. Lo menospreciaba y estaba visiblemente disgustada. Pero no tuve más remedio que aguantarlo. Vivian insistió en casarse el mismo día que yo. Aunque no dijera nada. La vi a través de ella. El día de nuestra boda, entró en mi habitación vestida de novia y ordenó a todos que salieran. Necesito hablar con mi hermana a solas. Dijo. Le di una sonrisa fría. No estoy dispuesta a seguirle el juego. Ya no hay necesidad de fingir. Querida hermana, tus pensamientos están escritos en tu cara. Vivian rugió de rabia al ser expuesta. Sigo siendo tu hermana. ¿Y qué si te pido que me entregues al príncipe? Se abalanzó sobre mí. Mano levantada. A punto de atacar. Le agarré la muñeca antes de que pudiera asestar el golpe. Hermana. Dije con calma. Será mejor que regreses y te arregles el maquillaje. Sería una lástima perderse la hora propicia. Y después de la boda. Come más nueces. Bueno para el cerebro. No soy tonto. Y jamás te entregaría al príncipe. Antes de que pudiera terminar, Nani irrumpió con las criadas. Le dio varias bofetadas a Vivian y la sacó a rastras. Vivian no esperaba que descubriera su plan. Pero al ver su expresión de asombro, supe con certeza que realmente quería ocupar mi lugar y casarse con el príncipe. Si su plan hubiera tenido éxito, habría sido un desastre. Pero llegó la noche de bodas y se cometió el error. Ni la casa real ni la familia del marqués podrían retractarse. Ella sería la princesa. Y yo terminaría, igual que en mi vida anterior, casada con Félix. Por suerte. Tuve que sentirlo. Lo descubrí a tiempo. Tuve que admitir que el plan de Vivian fue despiadado. Al final la obligaron a subir a un destartalado carruaje nupcial llevado solo por 2 hombres. Algo que ni siquiera una concubina de la nobleza aceptaría. Al menos. Se requiere uno apropiado para los portadores. Y por otro lado, escribió en el magnífico palacio nupcial, preparado por el príncipe Yongchan. Porque los regalos de la prometida del príncipe eran tan suntuosos. Mi madre preparó un aria con 256 cofres y baúles. La concubina. Reuniendo lo que pudo. Solo logró 4. Incluso cuando lloraba y le suplicaba a mis padres. No sirvió de nada. El día de la boda. Porque así fue y así permaneció. Desde lejos vi a Félix con su túnica roja de boda. Parecía todo menos alegre. Miró fijamente mi paladar mientras se alejaba. Le resultaba tan familiar. Vivian se levantó el velo de novia y sonrió con desprecio. No te hagas ilusiones. Deberías agradecer que me rebajara a casarme contigo.
Félix se giró para contemplar fijamente la finca del príncipe Yong-chan antes de montar finalmente. El viaje a la residencia del príncipe estuvo repleto de flores y vítores. Al llegar, el palacio estaba abierto. Estaba a punto de esperar a que la madrina me ayudara a bajar cuando, para mi sorpresa, me levantaron en brazos como si fuera una novia. El aire se llenó de bromas y risas. Te lo dije. Su Alteza adora a la princesa. ¡Qué celoso! Es tan atento que ni siquiera la deja dar unos pasos sola. Incluso el emperador salió del palacio para presenciar personalmente nuestra ceremonia de boda. Para realzar aún más la ocasión, me acompañaron a la cámara nupcial. Sentado bajo el cálido resplandor de los escándalos del dragón y el fénix, estaba nervioso y expectante. No sabía cómo enfrentar a Julian. Habiendo vivido una vez antes, sabía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. El tiempo pasó. Y cuando oí que los sonidos de afuera se calmaban, me apresuré a ponerme el velo rojo de novia y me incorporé. Cuando el velo se levantó, lo vi alto. Impresionantemente guapo. Su mirada tierna pero nerviosa. Él tartamudeó. Esposa. Nosotros también. ¿Retirarse? Este hombre, el príncipe Yong-chan, quien una vez atacó con tanta furia en el campo de batalla. Ni siquiera pudo pronunciar una frase completa en su noche de bodas. Si alguien se enterara. Se burlaban de él sin parar. Y de repente ya no estaba nervioso. Extendí la mano para quitarle la túnica exterior. Le rodeé el cuello con los brazos y levanté la cara para encontrarme con la suya. Su cuerpo se puso rígido. Un sudor frío le corría por la frente, pero esta vez ya no pudo contenerse. Mi amor. Susurró con voz ronca. Tú también estás dispuesta, ¿verdad? Quiero que seamos marido y mujer. En todos los sentidos. Así, sin más. Mi cuerpo suave y dispuesto se derritió en sus brazos. Me abrazó con suma dulzura. Tomando la iniciativa. Pero cuidadoso en cada movimiento. Sentí que se contenía. Tenía miedo de lastimarme. Asentí y susurré. Sí. Ya lo había decidido hace mucho tiempo, si nos casábamos, le daría todo. No fue hasta el amanecer que Julián finalmente me dejó ir. Nunca había sido de las que se quedan dormidas. Pero esa mañana... No me desperté hasta que el sol ya estaba alto. Cuando la niñera entró con las criadas para atenderme, lucía una sonrisa apenas disimulada. Su Alteza. Su Gracia la trata muy bien. Antes de partir, nos ordenó no perturbar su descanso. Me dolía todo el cuerpo. Aún así, sabía que Julián se había contenido al máximo. No pude evitar preguntarme si no se habría contenido. ¿Podría siquiera haberlo resistido? Su cuerpo era fuerte y poderoso. Y curiosamente no me importó. ¿Dónde está Su Alteza?, pregunté. La niñera respondió. Había disturbios entre los refugiados fuera de la ciudad. Así que el príncipe fue a encargarse personalmente del asunto. Me quedé perplejo. ¿Por qué el emperador valoraba tanto a Juliano? ¿Ni siquiera le daría tiempo libre para su boda? Pero entonces la niñera añadió, Su Alteza temía que gente inocente saliera herida. Por eso insistió en ir él mismo. Después de comer, estaba descansando en la tumbona, intentando calmar el dolor de cintura. Cuando Julián regresó. Después de nuestra noche íntima juntos. Ahora había una nueva calidez en su mirada. Me masajeó suavemente la espalda baja y me preguntó con dulzura, ¿te duele? Amor mío. Solo recordar la noche anterior debajo de él me puso las mejillas coloradas. Volteé la cara. No está tan mal. Julián me levantó de nuevo y me acostó en la cama. Es mi culpa. Descansa bien hoy. Esta noche. Te amaré con aún más ternura. No pude evitarlo, enterré la cara bajo las sábanas avergonzado. ¿Era este realmente el frío y distante príncipe Yong-chan? No se parecía en nada al hombre de los rumores. Aún así, no olvidé preguntar lo que tenía que preguntar. Mi señor. ¿Por qué me pidió matrimonio?
¿Por qué un príncipe como él se casaría con alguien como yo? Esa era una pregunta que nunca había podido descifrar. Cierto. Yo era hija de un marqués. Pero él era un príncipe real. No tenía por qué casarse con una mujer con una reputación tan manchada como la mía. Los ojos de Julián se nublaron de decepción al decir, cariño. Lo sabía. Me habías olvidado. Estaba aún más desconcertado. ¿Había conocido a Julian antes? ¿Por qué no recordaba nada? Al ver mi confusión, Julian parecía agraviado. Su voz se tiñó de sollozo. Claro. Soy una don nadie de una banda de bandidos. ¿Cómo podría la hija de un noble de la mansión de un marqués recordarme? ¿A una bandida? Un vago recuerdo afloró. Quizás salvé a un bandido una vez. Justo cuando me vino la idea, empezó a hablar de nuevo. ¿No te acuerdas, mi amor? Hace 5 años. Tras perder a mis padres, me vi obligado a unirme a una banda de bandidos solo para sobrevivir. Pero me trataron fatal y me golpeaban a menudo. Me zarandeaban. Apenas me aferraba a la vida. Al borde del camino. Fuiste tú quien me salvó, quien me vendó las heridas. Me diste 50 taels de plata. Y me dijiste que buscara un trabajo honesto. Incluso me animaste a seguir viviendo. Dijiste que todos teníamos una razón para vivir. Y que debía esforzarme aún más por lo cruel que había sido el mundo conmigo. Después de comer y recuperarme, encontré trabajo en una agencia de acompañantes de seguridad. Por pura casualidad, terminé salvando al emperador que viajaba de incógnito. Nos entendimos al instante. El emperador vio mi gran fuerza. Así que dispuso que me uniera al ejército. Regresé a la capital el pasado febrero. Mientras Julián hablaba, el recuerdo me asaltó poco a poco. Hace 5 años acompañé a mis padres a Yongzhou para rendir homenaje a nuestros antepasados. Me quedé allí unos días. Oí que los durazneros estaban floreciendo a las afueras de la ciudad. Así que le pedí a la niñera que me llevara a verlos. De camino. Rescaté a un joven cubierto de sangre. Estaba gravemente herido. Vestía harapos. No soportaba irme. Me dijo que sus padres habían fallecido y que todos lo hostigaban. Decía que quería morir solo para volver a verlos. Tenía miedo de que realmente lo hiciera. Así que lo consolé. Hermano mayor. Dije. Compartiré a mis padres contigo. De esa manera. Volverás a tener padres. Tienes que seguir viviendo. Entonces le pedí a la niñera que le diera toda la plata que llevábamos encima. Aunque ya tenía mi respuesta, seguí preguntando. Entonces Mudadolao Sire. Tu amado. Antes de que pudiera terminar, Julián lo interrumpió con entusiasmo. Eres tú. Siempre has sido tú. Nunca imaginé que un pequeño acto de bondad a cambio daría lugar a un vínculo tan predestinado. En mi vida pasada, Félix también se casó conmigo por gratitud. Pero al final, nos convertimos en enemigos acérrimos. Incluso en su lecho de muerte. Intentó envenenarme. ¿Qué sería de Julián y de mí? Mientras lo pensaba, mis dedos, que sujetaban la túnica de Julián, temblaban ligeramente. Ambos hombres se casaron conmigo por gratitud. No soportaba volver a recorrer ese mismo trágico camino. Sintiendo mi inquietud, Julián entró en pánico y se agitó. Mi amor. Te asusté. Por favor, no tengas miedo. Fue muy presuntuoso de mi parte. Respiré hondo. Y se me saltaron las lágrimas. ¿Acaso Su Alteza se casó conmigo solo para pagar una deuda de gratitud? Si es solo eso. No hay necesidad de equivocarse tanto. Julián se puso nervioso. Rápidamente me abrazó. Es porque no hice lo suficiente que te sentiste tan ofendido. Anoche. También fue mi primera vez. Por favor. Entiéndeme. Me costó un poco comprender del todo lo que quería decir. Una vez lo hice. Toda la tristeza huyó de mi mente por un momento. Temí haber malinterpretado. Julián se puso serio y se apresuró a explicar. Mi amor.
Salvarme en aquel entonces fue un gran gesto de bondad. Pero si tan solo quisiera pagarte, tenía muchas maneras de hacerlo. Podría haberte enviado una dote. Defendiste el honor de tu familia. O le pediste al emperador, mi hermano, que cuidara la mansión del marqués. No tenía por qué casarme contigo. Desde el momento en que te conocí, te arraigaste en mi corazón. Quise casarme contigo. Pero sabía que solo era un bandido de poca monta. Indigno de una hija noble como tú. Así que luché en el campo de batalla con todas mis fuerzas. Solo para acercarme a ti. Aunque casi pierdo la vida más de una vez. He recorrido este camino hacia ti durante años. ¿De verdad crees que todo mi anhelo de estos años fue una mentira? Quiero contarte un secreto que solo el emperador conoce. Estos últimos años en la frontera. Le he pedido constantemente a mi hermano que me mantenga al tanto de ti. Cuando supe que habías alcanzado la mayoría de edad y que tu familia estaba organizando tu matrimonio, arriesgué mi vida para infiltrarme en el campamento enemigo. Y matar a su general. Solo para poder regresar antes a la capital. Cada palabra ardía con profundo afecto. La sinceridad de Julián era inconfundible. Le creí. Me arrojé a sus brazos. Y lo abracé fuerte. Si de verdad hubiera segundas oportunidades. Si no me hubiera casado con Félix en esa vida pasada. Quizás conocía a alguien como Julián. Alguien cuya mirada solo me miraba a mí. Solo ahora me di cuenta. En esa vida pasada, Julián vivió una vida solitaria hasta el final. Por mi culpa. Afortunadamente, tras haber cumplido mi exilio, he tenido la oportunidad de elegir de nuevo. Aunque no supiera nada de él. Aún así, habría elegido casarme con él. Esta vez. Espero que podamos vivir felices. Los días de felicidad de recién casados pasaron rápido. Y pronto llegó el momento de regresar a casa para dejar una pequeña huella en mis padres. Julián preparó generosos regalos. Incluso fue al palacio a pedirle más al emperador. Solo se detuvo cuando quedó satisfecho. Me sentí un poco incómoda. Esposo. ¿Vamos demasiado lejos arrastrando así a su majestad a nuestro matrimonio? Ayudándome a subir al carruaje. Julián estaba completamente despreocupado. Es mi hermano. ¿Qué tiene de malo que me ayude en mi boda? Está tan feliz que sonríe de oreja a oreja. Seguí protestando. Pero es demasiado. Los regalos de compromiso ya eran excesivos. Y ahora hasta los regalos para nuestra visita de regreso son del emperador. Julián me tapó la boca a media frase. Alara. No lo entiendes. No le preocupa que le pida demasiado. Le preocupa que nunca me case. Eso. Lo creí. Recordé cómo. En mi vida pasada, en el banquete de primavera se rumoreaba que el emperador se había esforzado mucho para que Juliano se casara, recurriendo a pociones de amor y enviando mujeres nobles para seducirlo. Todo fue en vano. Cuando el carruaje llegó a la mansión con Marquesina, padre y madre ya esperaban en las puertas, observando cómo cajas tras cajas de invitados entraban en los almacenes de la finca. Estaban visiblemente encantados. A un lado, una de las concubinas observaba con evidente envidia. Apretando su pañuelo con tanta fuerza que casi se rompió. Julián se negó a que mis padres se inclinaran ante él. En cambio, fue el primero en bajar la cabeza. Tu yerno saluda a su padre y a su suegra. Papá nos condujo al patio. No hay necesidad de formalidades. Su Alteza. Pase a comer. Hoy es un buen día, debes tomar unas copas con este anciano. La concubina de repente se puso nerviosa e interrumpió. Mi señor. Espera un poco más. Vivian debería llegar pronto. La expresión de su padre se ensombreció. La fulminó con la mirada. Cada vez te vuelves más rebelde. ¿Sabes acaso cuál es tu lugar? ¿Quién eres tú para hacer esperar a su Alteza y a este marqués? Con eso. Papá se quitó la manga y se marchó a grandes zancadas. Julián y yo lo seguimos adentro. La concubina tenía los ojos rojos, pero contuvo las lágrimas con obstinación. Sin atreverme a dejarlos caer.
En cuanto entramos al patio, mi padre llevó a Julián aparte para conversar en el estudio, mientras mi madre me llevaba a su jardín. La preocupación llenó los ojos de mi madre. Alara, ¿de verdad te trata bien el príncipe? Solo pude contarle sobre la vez que conocí a Julian en Yanzhou. Madre asintió repetidamente mientras escuchaba. Nanny Manch, y una vez salvaste a un bandido moribundo. Y resultó ser el príncipe de Yangchen. Ahora que lo sé, me siento muy aliviado. Entonces hablamos de concubina. Mamá frunció el ceño. Alara. Probablemente aún no sepas que Vivian está causando problemas en casa de sus suegros. Y la concubina también está ansiosa. Pero solo puede llorar. No puede hacer nada más. Recordé la obsesión de Félix con Vivian en mi vida anterior y me sentí confundido. ¿Acaso Félix no era bueno con Vivian? Dadas las circunstancias de aquel entonces, casarse con ella debería significar que la amaba profundamente. ¿Verdad? Por lo que dijo mi madre. Lo entendí. Félix nunca se casó con Vivian por amor. Era para controlarla con más fuerza. Para facilitar el tormento y la venganza. Félix despreciaba incluso la consumación. En tan solo 3 días, Vivian fue golpeada hasta dejarla magullada y maltratada. Nunca fue fácil llevarse bien con Vivian. Cuando la golpeaban y no podían luchar contra Félix, ella atormentaba a su anciana madre. Toda la familia estaba sumida en el caos, convirtiendo a toda la capital en un hazmerreír. Pensando en los arrepentimientos de Félix antes de morir en mi vida anterior, sonreí levemente. Félix, ¿es esta la felicidad que anhelabas? Lo siento. De verdad que no puedo dártela. Madre suspiró y continuó. La concubina ha llorado muchas veces, rogándole a tu padre que presione a Félix. Pero una hija casada es como agua derramada, tu padre no puede controlarla. Además, creo que ella misma se lo buscó. Ya estaba comprometida, pero aún así salió a hacer el tonto. E incluso te metió en el asunto. Jugueteé con el pañuelo. Conociendo el temperamento de Vivian, ¿quién sabe qué travesuras podría causar hoy al regresar a su hogar natal? Apenas había hablado cuando una criada vino a informar que Vivian y Félix estaban peleando ferozmente en la puerta de la mansión. Para entonces mi madre y yo corrimos allí. Vivian lloraba mientras me regañaba. Félix, fui completamente ciega al casarme contigo. Podría haberle dado esas 2 monedas a un perro, al menos un perro mueve la cola. Tú. Se supone que tienes educación. Pero todo ese conocimiento se te ha subido a la cabeza. Eres peor que un perro. Félix. No tienes corazón. Para mi regreso. ¿Me recibes con un montón de fruta podrida y me despides como a un mendigo? ¿Cómo se supone que voy a guardar las apariencias? ¿Y tu vieja y miserable madre, cómo sigue viva a su edad? Después de lavar ropa durante tantos años. ¿Por qué no ha muerto de agotamiento? Vivir solo desperdicia comida. Sin mi apoyo, Félix solo podría servir como un humilde oficial de 9 rangos en la Academia Hamlin. Su magro salario apenas mantenía a una familia. ¿Cómo podía permitirse que Vivian se diera el gusto con un jerez de barro? Aunque Vivian se crió en la mansión. Incluso como concubina. Vivía con extravagancia y naturalmente se negaba a sufrir con Félix. Félix vestía una túnica siamés descolorida. Su rostro, tenso y arañado, aguantaba en silencio. La concubina sintió lástima por Vivian, pero no se atrevió a hablar mal de Félix. Si Félix no hubiera aceptado casarse con Vivian, quién sabe qué habría pasado. Este escándalo fue humillante incluso para la concubina. Tiró del brazo de Vivian. Vivian, mi edema sí. Alto. Entremos primero. Pero Vivian se negó. Lloraba con más fuerza cuanto más de acuerdo se sentía. Hice una señal a las criadas. 4 mujeres corpulentas se adelantaron y arrastraron a Vivian al interior de la mansión. Cuando estaba a punto de acompañar a mi madre adentro, Félix me llamó. Sentí un escalofrío. Esta vida. Aparte de un breve encuentro en la calle después de renacer, no tuve ningún otro contacto con Félix. ¿Os recordó algo? Alara.
Tuve un sueño. Eras mi rodilla. Lo interrumpí bruscamente. Silencio. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a tu princesa consorte? Al ver mi reacción, Deluxe se rió. Viéndote así. Lo entiendo todo, Alara. No eres la princesa consorte, deberías ser mi esposa. Estaba furioso. En mi vida anterior, me envenenó. Esta vida. Solo quería vivir en paz. Dejándonos en paz. Aún así, se atrevió a presentarse. Su audacia fue increíble. Alara. Tienes una herida en el meñique derecho. Fue por cocinar para mí en mi vida pasada. Eres mío. Y no puedes negarlo. Aunque ahora seas una princesa consorte, eso no cambia el hecho de que me perteneces. Si sufro, ¿puedes vivir tranquila como princesa consorte? Estaba a punto de replicar cuando Julian apareció de repente. La princesa consorte no necesita que te entrometas. Si tienes tiempo para soñar esos sueños. Ade sirvió diligentemente en la Academia Anlon. Sus palabras sellaron el destino de Félix. Probablemente Félix nunca abandonaría la Academia Anlon. Atrapado en el sueldo más bajo. Las tareas más difíciles. Y sin posibilidad de ascenso. Julián me atrajo hacia sí. Me dio una gran sensación de seguridad. La reprimenda del príncipe está justificada. Fui yo quien se equivocó. Un funcionario de bajo rango jamás podría compararse con un príncipe de gran mérito. Cuando Julian y yo regresamos, Vivian seguía armando un escándalo. Padre. Por favor, déjame casarme con el príncipe de Yongchen. No lucharé contra Alara por el puesto de princesa consorte. Incluso ser concubina me satisfaría. Mi padre estaba tan furioso que destrozó adornos por toda la habitación. Vivian, estás causando un caos total. Has cometido actos tan escandalosos. Ya te perdoné una vez. ¿Y aún quieres luchar contra Alara por el príncipe? Gritó Vivian lastimeramente. Reticente a aceptar. Padre, es injusto. Mi hermana y yo somos tus hijas. ¿Por qué puedes ser la princesa consorte? ¿Pero yo solo puedo casarme con un funcionario de baja categoría? Padre. Eres demasiado parcial. Padre no se molestó en discutir más. Una palabra más. Y te echaré de la mansión. No vuelvas a decir que eres mi hija. No tengo una hija tan descarada como tú. A mi padre nunca le importaron los sentimientos de Vivian. Sus trucos fueron inútiles ante él. Félix se sintió avergonzado. Solo ahora comprendió realmente lo equivocado que estaba. Tras regresar a la mansión, le conté a Julián todo sobre mi vida pasada. La visita de Félix hoy solo podía significar que recordaba esos eventos. En lugar de dejar que viniera a sembrar discordia entre Julián y yo, decidí dejar todo claro. Tales asuntos de la vida pasada y presente eran absurdos. Sin embargo, después de hablar, Julián me creyó sin dudarlo. Me abrazó fuerte. Esposa. La última vez fue culpa mía por volver tarde. Por suerte, Félix era ciego y despiadado. Tengo otra oportunidad. Me conmovió profundamente y le devolví el abrazo. Esposo. Gracias por amarme durante ambas vidas. Después de esto, nuestra relación se fortaleció aún más. Un mes después, el médico imperial llegó a la mansión y confirmó que estaba embarazada del hijo de Julian. Todos estábamos inmersos en la alegría de ser padres. Sin saber que la guerra volvía a estallar en las tierras del norte. El emperador se resistía a dejar que Juliano liderara las tropas. Pero con las continuas derrotas en la frontera, 10 ciudades fueron perdidas sucesivamente. No tuvo más remedio que enviar a Juliano a reforzar el frente. Me devané los sesos, recordando que en mi vida anterior no había guerra en ese entonces. ¿Cómo surgió el conflicto de repente? Los únicos que pudimos haber causado este alboroto, aparte de mí, éramos Félix y yo. Si solo Félix, un oficial de 9º grado, se hubiera tratado de un simple oficial, no me preocuparía. Pero Félix, armado con recuerdos de su vida pasada,
era alguien a quien temer. En mi vida anterior, el hombre que se convirtió en primer ministro no era una figura común. Incluso sin mi apoyo. Con ese pensamiento, le pedí a la niñera que me trajera un mapa de la frontera norte y lo estudié con atención. De repente, vi un lugar familiar llamado Xineping. Xineping era el pueblo natal de Félix. Un mal presentimiento me corroía. Aferraba el mapa. Me apresuré a buscar a Julián. Se preparaba para liderar las tropas a la batalla. Su esposo. Félix fue primer ministro en su vida anterior. Con su inmenso poder e influencia, jamás se contentaría con ser un simple funcionario de 9º grado. Esta guerra debe estar relacionada con él. Ha traicionado a Dagu. Conocí bien a Félix. Su ambición superaba incluso a la de Vivian. Podría arriesgarlo todo para ascender en el mundo. Después de escuchar mis palabras, Julián se apresuró a llegar al palacio durante la noche. Al regresar a la mansión al amanecer, trajo consigo a 2 guardias secretos. El día que Julián dirigió a las tropas, mi madre estuvo conmigo en la torre de la ciudad un buen rato. Me consoló con ternura. Alara. No te preocupes. El príncipe nunca ha perdido una batalla. Y esta vez no será diferente. Me acaricié suavemente el vientre. Madre. Por mi bien y por el niño. Hará lo mejor que pueda. Los días separados de Julián fueron los más duros, anhelarlo me atormentaba casi hasta la locura. A medida que el clima se enfriaba y mi vientre se hinchaba, las noticias de Julián cesaron. Durante el año nuevo, mamá y papá vinieron a la mansión especialmente para hacerme compañía. Mamá me preparó varios de sus platos estrella. Pero estaba preocupada por Julián. No tenía apetito. Como no quería molestarlos, me obligué a comer más. De repente un fuerte estruendo rompió la pacífica reunión de nuestra familia. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió. Los guardias secretos y los sirvientes de la mansión se adelantaron de inmediato para defendernos, protegiéndonos a mí y a mis padres. Pero los intrusos los superaban ampliamente en número. Nos rodeaban con fuerza. Un hombre y una mujer entraron con arrogancia, con los ojos entrecerrados. Los reconocí, Félix y Vivian. Últimamente, mi corazón se consumía pensando en Julián. Y les presté poca atención. Solo sabía que no les iba bien. Nunca imaginé que se atreverían a entrar en la mansión. Vivian me miró con una sonrisa triunfante. Hermana. Nunca imaginaste que llegaría tan lejos. ¿Lo hiciste? De hecho. Te lo agradezco. Conocer a tu esposo fue gracias a ti. Después de todo. Aunque te conviertas en princesa, ¿qué importa? Ahora. Solo eres una prisionera, dijo Félix con profundo resentimiento. Eyara. Aunque haya cometido errores, no deberías reprochármelo. Me perteneces. ¿Por qué te casaste con el príncipe de Yongchen? Hizo un gesto con la mano. Vivian fue secuestrada. ¿Ustedes, perros, ya ni siquiera reconocen a la princesa? Mi esposo es el futuro regente. Todos ustedes son dignos de desprecio. Félix agarró la muñeca de Vivian con fuerza y la tiró a un lado. Vivian, no eres más que una zorra. Ya te he tolerado bastante. Hoy es mi día de ajuste de cuentas y el día de tu muerte. Se burló con frialdad. Señalando a Vivian. Es tu botín de guerra, tómala y úsala como quieras. No importa si vive o muere. Vivian estaba incrédula. Tú. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Eres desalmada. ¿Y sigues pensando en mi hermana? Eres un sapo que anhela un cisne. Félix se adelantó y la abofeteó varias veces. Date prisa y sácala. ¿No quieres divertirte? Los guardias vitorearon gracias a la generosidad del príncipe regente. Entonces perdieron el control. Arrastrando a Vivian al patio para abusar de ella mientras gemía de placer. La arrogancia de Vivian se desvaneció. Mi esposo. Mi querido esposo. Me equivoqué. Fue mi culpa. No debí menospreciarte ni humillarte.
Por favor, perdóname, no me atreveré de nuevo. Ah. ¡Qué emocionante! Esposo. Por favor, no lo hagas. Me estoy muriendo. Por favor, perdóname, no quiero morir. Pero todo fue inútil. Félix no era un hombre bondadoso. No tenía intención de tener piedad. Tras horas de tormento, Félix le ordenó a Vivian y la arrastró adentro. Luego le clavó una espada en el pecho. Perra. Por tu culpa perdí a Alara. Mereces que jueguen contigo y que mueras. Después de matar a Vivian, Félix me miró con ojos suplicantes. Alara. Vuelve a mí. Sígueme. Y cuando el nuevo emperador ascienda al trono, seguirás siendo una princesa. El hijo que llevas dentro no podrá conservarse. Pero no importa, tendremos el nuestro. Alara. Te pido disculpas. El pasado fue culpa mía. De ahora en adelante, te trataré bien. Sabía que no había cambiado. Simplemente sabía que no podría sobrevivir sin mí. Su intento de recuperarme fue puramente porque todavía me necesitaba. Pero nunca más podría confiar en este hipócrita. Alara. ¿De verdad te gusta ese Julián? No es más que un bandido y es digno de ti. ¿Cómo podrías preferirlo a una erudita refinada como yo? Estar con él te resulta denigrante. Félix se acercó lentamente. Alara. Si regresas al buen camino, te trataré bien. De lo contrario, interrumpí. ¿Vas a matarme? La mirada de Félix oscura y amenazante. No te mataré. Te encerraré en una jaula y te alimentaré a mano todos los días. Nunca te dejaré ver a nadie. Aunque tu corazón no esté conmigo. Tu cuerpo me pertenece. Sus palabras me dieron escalofríos. Félix era un auténtico monstruo. Al ver eso, no cedería. Félix perdió la paciencia. Ve a todos en la mansión del príncipe Yongchang y los encarcela. En cuanto a la princesa, mándala a mi habitación. Quiero cuidarla unos días. A ver cuánto sobrevive ese cabrón. Lo maldije. Félix. Eres una bestia. ¿Una bestia? ¿Te guste o no? Soy tu marido. De repente se oyó una voz familiar. El marido de Alara solo puedo ser yo. Y tú no eres más que un traidor. ¿Lo ves? Me giré hacia la voz. Era Julián. Se acercó y me abrazó. Esposa, siento mucho que hayas sufrido. Félix no pudo aceptar un final así. En un momento de precipitación, desenvainó su espada y se quitó la vida. Más tarde, me enteré de que el día que Julián entró en palacio, en realidad estaba consultando al emperador sobre una estrategia. La casa ancestral de Félix estaba en el condado de Xianping. Un territorio controlado por el rey del inframundo. Este llevaba mucho tiempo conspirando en secreto con los Zhang Miao. Pero no había tenido la oportunidad de actuar. Hasta que Félix tomó la iniciativa de contactar. Los Zhang Miao fingieron un ataque a las tierras del norte. Mientras tanto, el rey del inframundo se infiltraba encubiertamente en la capital. Con Félix principalmente a cargo de entregar los mensajes. Después de que Juliano liderara a las tropas en la campaña, tanto Félix como el rey del inframundo creyeron que había llegado el momento. Y conspiró para apoderarse de la capital. Sin embargo, Julián. Lionian. ¿Quién estaba encubierto? Los atrapó con las manos en la masa. Y los atrapó a todos de un solo golpe. De esta manera. Rumbo a Feiyuezi. El emperador y Julian eliminaron al líder. Y desestabilizaron las fuerzas dentro de Dagu. Al escuchar esto, pregunté. ¿Eso significa que mi esposo nunca salió de la capital? Julián asintió. Exactamente. Mi señora. He estado viviendo en el palacio todo este tiempo. No pude evitar romper a llorar. Lo acosabas. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Me pusiste muy ansiosa y asustada. Julián me dejó desahogarme. Sin una pizca de impaciencia. Mi señora.
La guerra es cosa de hombres. No podría soportar arrastrarla a ella. En verdad. Volvía a la mansión del príncipe todas las noches para verte. Unos días después, el rey del inframundo y los rebeldes de Félix fueron completamente aniquilados. El emperador otorgó recompensa según sus méritos. Juliano se convirtió en el príncipe regente. Y yo, la princesa regente. Con la brisa primaveral rozándome el rostro y los capuchinos de sauce revoloteando, nació nuestro hijo. El emperador fue generoso. Antes de cumplir un mes, nuestro pequeño ya había sido nombrado príncipe comendador. Otro año de prosperidad. Las flores de durazno brillaban con su color. Julián acunaba a nuestro hijo bajo los durazneros. Jugando alegremente. Me senté cerca. Bebiendo té suspiré con satisfacción. Sonriendo como los melocotones en flor, cálidos pero modestos. En esta vida Julián y yo estamos felizmente completos. Esperando tranquilamente la alegría de la primavera del año venidero. Mi nuera estaba embarazada. Así que le di 50.000 yuanes para que reservara un centro de atención posparto. Su suegra, compadecida por su hija, insistió en venir personalmente a cuidarla. Pero mi nuera, preocupada por su madre, me pidió que le diera el dinero a ella. Me negué e insistí en que mi nuera fuera al centro de acogida. ¿Quién lo hubiera pensado? Por eso. Me guardó rencor durante años. Después de enfermarme, ella convenció a mi hijo para que me enviara de vuelta a nuestro antiguo pueblo. Allí. Entre la maleza crecida. Morí de hambre. Renací. Guardé mi dinero en silencio. Ya que se preocupan tanto el uno por el otro, me aseguraré de que obtengan exactamente lo que quieren. Mamá. Estoy embarazada. Silvia. Mi nuera. Volvió a enviar el mensaje. Recordando mis últimos momentos. Sentí como si se me hubiera congelado toda la sangre. En mi vida anterior. Me preocupaba lo difícil que fue el embarazo para Silvia. Estaba decidida a ser una suegra moderna. Una que no dejara que los jóvenes sufrieran las dificultades que sufrimos. Así que en cuanto supe de su embarazo, inmediatamente le transferí 10,000 y más para que comprara buena comida y se alimentara bien. Durante los meses siguientes, busqué excusas para enviarle dinero todos los meses. Asegurándose de que no se preocuparan por la pérdida de ingresos debido al embarazo. Silvia es de otro pueblo. Le preocupaba que no le gustara mi comida ni que no descansara bien. Me preparé para enviarle 50,000 y pico directamente para que eligiera un centro de atención posparto donde pudiera recibir la mejor atención. Vivimos en una ciudad condal. Incluso los mejores centros de atención posparto cuestan poco más de 10,000 y pico al mes. Le di a Silvia 50.000 y más para aliviar su carga financiera y que pudiera gastarlo con libertad. Sin presión. Quería que supiera que no era el tipo de suegra que la maltrataría solo por estar embarazada. Inesperadamente. Silvia le contó esto a su madre de inmediato. Esa misma noche. Su madre, que nunca había venido a casa, volvió a toda prisa en autobús nocturno. Los centros de posparto son todos desconocidos. ¿Quién puede cuidar mejor que la familia? Si te preocupa la atención, yo me encargaré de ella. Le pregunté a Silvia qué pensaba. Y no tuvo objeciones. Naturalmente. Acepté sin reservas. Pero no esperaba que la madre de Silvia tuviera condiciones, ya que vengo a cuidar personalmente de mi hija. Los 50.000 yuanes que le diste a Silvia deben serme entregados. Y también me transferirás 5.000 y pagarás mensualmente para gastos de comida. Al escuchar esto, no pude evitar reírme de la rabia. No se trataba de cuidar a su hija, sino de ganar dinero. Cuidándola un mes ganaría 50.000 yuanes. Incluso más que una enfermera de posparto de primera. Y ni siquiera es profesional. ¿Qué sabe ella de nutrición? Afirmaba que se preocupaba mucho por su hija y que quería cuidarla personalmente, era una broma. Venía solo por dinero. A ella no le importaba Silvia de verdad. Así que me negué rotundamente y reservé un costoso centro de posparto para Silvia. Gracias a mis arreglos,
Silvia recibió la atención más profesional después de dar a luz. Se recuperó rápidamente y regresó al trabajo 3 meses después. Me quedé en casa para ayudar con el bebé. Creía haber tratado a Silvia con justicia y con la conciencia tranquila. Pero nunca imaginé que ese día estaría postrada en cama e indefensa. Silvia, con una mirada de desdén, instó a mi hijo a que me arrastrara de vuelta a nuestro pueblo. La vieja casa llevaba años desierta. Invadida por la maleza. Inquietante y desolada. Me abandonaron allí sin más. Me dejaron valerme por mí misma. Les rogué a mi hijo y a mi nuera entre lágrimas. Preguntando por qué. Silvia tenía frío. Una leve sonrisa victoriana se dibujaba en sus labios. No me cuidaste durante mi confinamiento. Así que no esperes que te cuide ahora. Henry está ocupado con el trabajo y no puede cuidarte. Así que estás atrapado aquí. Todo esto es culpa tuya. Después de decir esto, se fueron sin mirar atrás. Pensando en todo esto, no sentí más que odio. Una vez me empapé bajo la lluvia. Intenté sostenerle un paraguas a Silvia. Pero ella me lo arrebató y se rió de mí por mojarme. Diciendo que me lo merecía. Fingí no ver los mensajes de Silvia y salí del chat sin hacer ruido. Entonces, un suspiro bajo. Empecé a organizar mi dinero. La verdadera bondad se encontró con la ingratitud de un lobo. Esta vida. No volveré a depositar mis esperanzas en nadie. Haciendo cuentas. Había ahorrado casi 1.000.000 de yuanes a lo largo de los años. Sumando mi pensión mensual de más de 10.000 yuanes. Vivo cómodamente solo. ¿Por qué insistí en cuidar a mi nieto? ¿Por qué seguí manteniendo a esos 2 desagradecidos? Me quedé con el dinero. Viajar suena mucho mejor. Cuando ya no pueda moverme, buscaré una residencia de ancianos. Aunque me maltraten allí, no importará. Después de todo, disfruté de la vida desde pequeño. Un poco de dificultad al final es justo. Con estos pensamientos, contacté a mi mejor amiga. Se divorció hace años y crió sola a su hijo. Trabajó duro para criarlo bien. Pero él le dio la espalda y se puso del lado de la familia de su padre. Amargamente decepcionada. Ella renunció a su hijo y ahora vive para sí misma. Viajando libre y felizmente. Cuando le dije que quería viajar, se sorprendió. ¿Qué? ¿Tu hijo también es poco fiable? Más o menos. Lo he aceptado y ahora quiero vivir para mí. Pasé los primeros 20 años de mi vida luchando por mi educación. Los siguientes 30 fueron desperdiciados en mérito y trabajo. Morí trágicamente a los 55 años en mi vida anterior. No sé cuánto viviré esta vez. Pero al fin quiero vivir para mí. Silvia debió estar ansiosa después de no saber nada de mí durante tanto tiempo porque Henry llamó. Con tono acusador. Mamá. ¿Por qué no le respondiste a Silvia? Está embarazada. Ah. Estaba ocupado ahora mismo y no lo vi. Felicidades. Quizás noté el tono extraño en mi voz. El tono de Henry se suavizó un poco. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás nada emocionada? ¿Por qué hay que emocionarse? No es que nunca haya estado embarazada. Eres tú quien debería estar emocionado de ser padre ahora. Y debes responsabilizarte de tu familia. Eres el pilar del hogar. Henry sonrió torpemente. Por supuesto. Por cierto. Mamá, ¿por qué no le respondes a Silvia y le mandas un sobre rojo para animarla? Mi hijo es un marido muy considerado y siempre encuentra excusas para que le envíe dinero a su esposa. Los 2 trabajan juntos. Pidiéndome dinero constantemente. Ay, mamá. A ti tampoco te queda mucho. ¿No dijiste el mes pasado que querías una computadora? Te acabo de comprar una. Al oír esto, Henry parecía emocionado y dejó de lado el asunto del sobre rojo. Me llenas de elogios. Eres la mejor madre del mundo. Te quiero muchísimo. Resoplé con frialdad. Qué falso cariño. Si de verdad me quisieran.
¿Por qué creyeron en la vida de Silvia y me dejaron morir solo? En aquel entonces temía que hubiera conflictos entre ellos. Así que intenté mediar y apoyarlos económicamente para facilitarles la vida. Después de todo, hoy en día hay muy pocos jóvenes que quieran tener hijos. Mi hijo es juguetón e irresponsable. Si se lo dejara a ellos, su vida sería un caos. Ni siquiera los presioné para que se casaran. Ellos mismos lo decidieron todo, desde las citas hasta el matrimonio y la crianza de los hijos, y simplemente aportaron el dinero. Así que al final, no tengo la obligación de pagar el precio de sus decisiones. Todavía no le había enviado a Silvia un sobre rojo. En cuanto Silvia llegó a casa, su rostro estaba serio. Fingí no darme cuenta. Ella frunció el ceño al ver los platos en la mesa. Mamá. No quiero comer esto. Es asqueroso. Prepárame otra cosa. Nunca quise ser una suegra malvada. Pero la desagradecida que me arruinó estaba justo frente a mí y no pudo ser amable con ella. Cocina para ti si quieres comer. Silvia se quedó atónita. Me miró fijamente durante un largo rato antes de preguntar con torpeza, mamá. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás molesto? Nada. Con un crujido agudo, la puerta se abrió de golpe. Henry llegó del trabajo. Llegaste justo a tiempo. Tengo algo que decirte. Terminé la comida de mi plato limpiamente. Me limpié la boca. Y dije. Soy una anciana. No me conviene seguir viviendo con todos ustedes. Después de pensarlo bien. He decidido mudarme. Que ustedes dos tengan su propia vida. Un destello de alegría cruzó el rostro de Silvia. Henry. Sin embargo. Parecía sorprendido. Estamos bien. ¿Por qué quieres irte? Silvia le dio un codazo fuerte a Henry en el estómago. Lo miró desesperada. Mamá debe tener sus razones. No la detengamos. Claro. Entendí claramente sus pensamientos. Mi hijo quería que estuviera con él para compartir las tareas del hogar. Mi nuera no quería que molestara en su casa, pero esperaba que siguiera pagando. Al ver sus intenciones egoístas, arrugué ligeramente los labios. Esa misma noche. Empaqué mis cosas y me fui. Al día siguiente me fui de viaje con mi mejor amiga. Inesperadamente. Apenas 2 días después de irme, ambos empezaron a llamarme sin parar. Mamá. Silvia y yo estamos muy ocupadas en el trabajo. Ni siquiera tenemos tiempo para cocinar después del trabajo. Silvia está embarazada. ¿Por qué no vienes todas las noches a prepararnos la cena? Mamá. Henry dijo que extraña tu comida. Estamos fuera todo el día en el trabajo. Ven por la noche y cocina. Prepara bien y llévalo a la empresa para el almuerzo. Se usaron como excusa. Intentaron engañarme para que hiciera su trabajo duro. Solo tomé una foto y les dije que estaba de viaje. Mi nuera se puso furiosa y publicó un mensaje pasivo-agresivo en redes sociales. ¿A quién no le gusta que su nuera no gaste ni un céntimo mientras está embarazada? ¿Y aún así se va de viaje? ¡Qué pena! Poco después, recibí una llamada de la madre de mi nuera. Oye, ve a ver a Phil Ramsey. Puedes virar así. Silvia está embarazada y necesita cuidados. ¿Por qué estás jugando? La gente te menospreciará. Si no la cuidas, iré yo mismo. No digas que te avergoncé. Ella amenazó. Solo me reí. Si quieres cuidarla. Adelante. No me importa. No nací para ser cuidadora. En mi vida anterior, sus comidas nunca llegaban a tiempo. Así que sugerí contratar a un cocinero. Con mi pago. Silvia llamó inmediatamente a su madre. Quería que ella ganara ese dinero. Me pidió que le pagara a su madre 7.0 yuanes al mes. Pero una cocinera a tiempo parcial solo cuesta 2 o 3 mil al mes. ¿Para qué iba a malgastar el dinero? Silvia insistió en que no confiaba en una cocinera a tiempo parcial y no quería malgastar el dinero. Así que no tuve más remedio que mudarme con ellos y cocinar a diario con diferentes estilos.
Se sentían incómodos. Yo también. Después de todo, ¿quién no quiere su propio espacio? Solo soy mayor, no inhumano. Al oír esto, la madre de mi nuera se enojó. Bien. Iré a cuidar a mi hija. No esperes nada de ti. Ella colgó. Me quedé mirando mi teléfono. Perdido en mis pensamientos. Este drama madre-hija, a ver cuánto dura. Seguro. En una semana. Henry empezó a bombardearme con llamadas. Rogándome que volviera. Mamá. Por favor, vuelve pronto. La mamá de Silvia está aquí. Y los gastos son muy altos. Tenemos que darle 7 yuanes al mes. Y la comida es aparte. Silvia está embarazada y necesita nutrición. Gastamos 100 yuanes al día solo en comestibles. Sin contar otros gastos. Silvia solo gana entre 5 y 6.000 al mes. Por favor, regresa y envía a su mamá a casa. Fingiendo confusión, respondí. ¿No está aquí la mamá de Silvia porque la cuida? ¿Por qué cobra más que una niñera de lujo? Después de responder, les envié mensajes de no molestar y seguí disfrutando del tiempo con mi mejor amiga. Me sugirió crear una cuenta para documentar nuestra jubilación. No me negué después de jubilarme. No tener nada que hacer me hacía sentir vacío. Nuestra cuenta no consiguió muchos seguidores. Y nuestros vídeos recibieron poca atención. Pero recibimos mucho apoyo de desconocidos. Esa noche abrí mi teléfono. Los mensajes de mi hijo casi habían inundado mi bandeja de entrada. Decidí llamarlo directamente. Su desesperación me hizo sentir una extraña satisfacción. En cuanto contestó fue una diatriba. Mamá. ¿Por qué tardaste tanto en responder? ¿Qué pasa? Vuelve rápido, por favor. No puedo más. La comida de Silvia es horrible. Todos los días, solo verduras hervidas sin una gota de aceite. Henry se quejaba amargamente. Cuando yo los cuidaba. Siempre intentaba cocinar comidas deliciosas. El lunes comía cerdo estofado. El martes después de haber cumplido mi obsesión. Mariscos. Desayuno. Almuerzo. Y la cena estaba cuidadosamente equilibrada nutricionalmente. Te dije que contrataras a un cocinero a tiempo parcial. Dijiste que no confiabas en los forasteros. Silvia quería que su mamá viniera en ese momento, así que, ¿por qué sigues quejándote ahora que está aquí? Henry suspiró al otro lado. Bajando la voz para quejarse. Está cómoda. Pero no estoy acostumbrada a la comida de su mamá. Además, insiste en 7. Entonces, ¿llegaste un mes? De verdad que no lo soporto. Sonreí con calma y dije. Entonces, ¿por qué no le pagas tú mismo? Además, tu suegra se preocupa mucho por Silvia. Seguro que no aceptará el dinero. Busca una excusa y di que lo pagarás todo de una vez. ¿De verdad crees que lo pediría? Me sentí como una suegra completamente mala. Pero no tuve otra opción que ser una buena suegra en mi vida pasada. Solo me importaba mi nuera. Terminó fatal. Hay gente que nace para sufrir. Tengo curiosidad por ver si Silvia puede seguir viviendo tan despreocupada sin que yo pague la cuenta esta vez. Claro que sí. Henry era egoísta en cuanto a sus intereses se referían a él. Su amor por Silvia se tambaleó. Cuando Silvia me llamó llorando, mi mejor amigo y yo ya habíamos alquilado un pequeño patio en un pueblo turístico con un contrato de arrendamiento de 10 años. Planeábamos pasar juntos nuestros años de jubilación. Cuando Silvia Video me llamó, guardó silencio un buen rato antes de hablar. En la pantalla se veía agotada. Su cabello estaba desordenado y sin brillo. Su rostro estaba pálido y sin vida. ¿Qué pasa? Silvia se mordió el labio y apartó la mirada varias veces antes de hablar. Mamá. ¿Cuándo volverás? No voy a volver. Ya me estoy haciendo viejo. Y no quiero ser una carga para ustedes. Encontré una residencia de ancianos donde vivir. Cuídense. No te preocupes por mí.
De repente alguien me arrebató el teléfono. Y un nuevo rostro apareció en la pantalla. La madre de Silvia tenía una expresión severa. Pero su tez lucía sonrosada y radiante, mucho más atractiva que cuando estaba en casa. Suegra. No lo digo a la ligera. Pero desde el principio del embarazo de Silvia. Yo la he cuidado. ¿No te preocupa que hablen de mí si no te esfuerzas? Sonreí y dije, ¿quién se atrevería a hablar mal de mí? Yo pagué la casa conyugal. No. Y el coche de la joven pareja que era yo también. Además, ¿no fue la propia Silvia quien dijo que no se acostumbraba a la comida que cocino y te pidió que vinieras a cuidarla? La madre de Silvia se quedó sin palabras y simplemente dijo. Mi nuera también está a punto de dar a luz. No tengo energía para cuidar de Silvia. Voy a volver a cuidar de mi propio nieto. Después de decir eso, me miró con aire de suficiencia. Como si esperara que le pagara para quedarse. Si quieres irte, no puedo detenerte. No fui yo quien te pidió que vinieras. Ni el que te dice que te vayas. Es tu decisión. Con eso. Colgué la videollamada. En cuanto terminó, mis párpados empezaron a temblar sin control. Silvia está a punto de dar a luz. Este alboroto en un momento así claramente tiene segundas intenciones. Sin duda. Henry me dijo rápidamente la verdad. Mamá. Silvia y su madre se pelearon. Su madre se enojó y regresó a casa. Silvia está a punto de dar a luz. Tienes que pensar en una solución. ¿De qué se trataba la discusión? Otra vez por dinero. Una suegra cree que el dinero que dimos no es suficiente. ¿La hermana de Henry no está a punto de dar a luz también? Contrataron a Annie por un mes. Y cuesta 10.000 yuanes. Quieren que paguemos al menos esa cantidad mensual. O si no, volverá a cuidar a su nuera. Me pareció ridículo. El pueblo natal de Silvia es rural, aunque no es que menosprecie las zonas rurales. ¿Pero dónde encontrarían a una Annie que cobrara más de 10.000 yuanes al mes? En el mercado laboral actual. Incluso muchas niñeras de la ciudad apenas ganan 5.000 o 6.000. Esta Silvia solo está conspirando con su familia para ganar dinero a mi costa. ¿Qué puedo hacer? Si de verdad no funciona. Solo si Silvia deja su trabajo. De todas formas, solo gana 5.000 o 6.000 al mes. Mejor quedarse en casa y ahorrarse la molestia de contratar a alguien que la cuide. Además, si está en casa. ¿Puede ella cocinar para ti o no eres tú el que no se acostumbra a la comida de su suegra? Al oír mis palabras, Henry dudó, pero aún así preguntó con terquedad. ¿No vas a volver? Aunque no vuelvas. ¿No deberías al menos mostrar algo de apoyo? Suspiré profundamente. No es que no quiera. Pero los gastos de Silvia son demasiado altos. Quiero ahorrarte dinero. No importa lo importante que sea el nieto. Tú eres más importante que él. Tengo que guiarte a una salida porque, después de todo, me cargaste durante 10 meses. No me importa si otros sufren. Simplemente no quiero que lo hagas. Estoy conteniendo las náuseas. Lo dije con total seriedad. Henry finalmente se calló y colgó discretamente. Los hombres son egoístas por naturaleza. No importa cuánto amen a alguien. Una vez que se tocan sus intereses, todo cambia. El dinero lo soluciona todo. En mi vida pasada gasté dinero y esfuerzo, suavizando discretamente muchos conflictos entre ellos. La pareja parecía armoniosa. Sus mentes solo se centraban en extraer de mí. Unidos y en lidiar conmigo. ¿Ahora? Con razón muchos no quieren ver a parejas jóvenes llevarse bien. Silvia no lo soportó y renunció. Después de renunciar, estaba llena de resentimiento. Publicaba constantemente artículos en redes sociales sobre suegras tóxicas. Que dar a luz no era un verdadero favor. El verdadero favor es el apoyo. En mi vida pasada, mi apoyo solo crió a 2 niños desagradecidos. Así que todo depende de la persona. Todos los días también publico en redes sociales, destacando lo mucho que le había dado a la joven pareja.
Compré casa y coche. Arreglé una residencia de ancianos. El seguro estaba bien establecido, sin gastar ni un céntimo del dinero de mi hijo. No lo retengo de ninguna manera. ¿Eso no es apoyo? ¿Tengo que agotar a la novia de la generación anterior para que me consideren comprensiva? ¿Y qué hay de lo que sus padres le dieron? Sus padres no pudieron darle nada. Aún así, quiere 1000 hijos de mí. Cuando Silvia dio a luz, seguía siendo compasiva y contraté a una ayudante de cocina. Esa fue mi última muestra de bondad. Como mujer. Podría ofrecérselo. De ahora en adelante su vida no tendrá nada que ver conmigo. Desde que me alejé de sus vidas, todos sus problemas han salido a la luz. La familia de Silvia la trata mal. Pero ella sigue volviendo. Siempre queriendo comprarle esto y aquello a su familia. Pensando que no pueden prescindir de ella. Sin mi apoyo económico, el sueldo de Silvia es muy bajo. Y la mayor parte va para sus padres. Cuando Silvia quiere comprar algo tiene que pedirle dinero a Henry. Pero mi hijo nunca ha sido de los que ahorran para los demás. De niño, si quería comer, tenía que conseguirlo. En la universidad. Si le gustaba algo, simplemente nos pedía dinero. Incluso después de empezar a trabajar, su sueldo era prácticamente todo lo que gastaba cada mes. Y ahora Ed. Esta pareja aparentemente dulce se pelea acaloradamente por dinero. Tú tienes un sueldo. ¿Por qué me pides dinero? No tengo suficiente para mí. Di a luz a tu hijo. ¿Por qué no puedo gastar tu dinero? Quizás porque me ablandé y contraté a la cocinera. Silvia creía tenerme bajo control. Ella me arrebató el teléfono y se burló. No creas que un favorcito como este me va a comprar. Desde el embarazo hasta el parto. No moviste ni un dedo. No dejaré que la niña te llame abuela. Después de eso. Tiró el teléfono. Pero aún podía oír su voz. Esta niña llevará mi apellido. Tu familia no ha aportado nada. Ni se te ocurra pensar en que te den un paseo gratis. Me reí con incredulidad. Avergonzada de mi propia debilidad. En ese preciso instante. Llamé a la dependiente y le dije que se fuera. Si va a ser tan dura, que se las arregle sola. En cuanto a la niña. El apellido que lleve no es asunto mío. No será mío. Silvia se quedó atónita. La cocinera quería irse, pero ella se aferró a ella. Mi sueldo lo paga la señora Xiao. Ahora que no paga, tengo que irme. Si quieres que me quede. Necesitas firmar un nuevo contrato por 5 yuanes al mes. Solo para cocinar. Al final. La cocinera se rió. Me dijo que Silvia quería que se quedara. Pero después de todos estos años. No tienen ni un yuan ahorrado. El sueldo de Henry no llegará hasta el mes que viene. Ahora mismo. Solo tenían 2000 yuanes. El dinero debía cubrir las necesidades de 2 adultos y un niño. Los días venideros se presentaban difíciles. Desde entonces se turnaban para llamarse todos los días. Llorando por lo dura que era la vida. Después de varios días así, al ver mi indiferencia, Henry simplemente se rindió. Para escapar de sus responsabilidades familiares, se dedicó a trabajar. Su empresa le proporcionaba comida. Aunque eran poco apetitosos y carecían de nutrientes, por lo que solía evitarlos. Ahora, sin dinero. Comía las 3 comidas en la empresa. Era mejor ser hombre, escapar siempre era posible. Pero una vez, una mujer estuvo atada a un niño. Luchar por liberarse fue como desprenderse de una capa de piel. Silvia se quedó sola en casa durante el día cuidando al bebé. Y por la noche. Cuando intentaba confiar en Henry, él simplemente se quedaba dormido. Así que empezó a venir a verme a diario. Al principio lloró. Pero poco a poco sus lágrimas se convirtieron en maldiciones. Durante todo el mes de confinamiento. Nunca encontró la paz. Cuando el bebé cumplió un mes de gestación, logré regresar. Silvia no había engordado después del parto. Había perdido mucho peso y se veía aún más delgada que antes del embarazo. Parecía casi 20 años mayor.
Tenía ojeras. Sostenía al bebé con la mirada perdida. Henry. Por otro lado, saludé a familiares y amigos con una sonrisa radiante al ver esta escena. Sentí una punzada de tristeza. Vengarse de una mujer era fácil. Pero de un hombre parecía infinitamente más difícil. Henry parecía aún más animado que antes. Oí que lo habían ascendido en el trabajo. Me acerqué a mi nieto con el corazón apesadumbrado. Ya no parecía tan regordete como en su vida anterior. Su expresión era apagada. Y él nunca sonrió. Sintiendo una punzada de ternura, extendí la mano para abrazarlo. Pero Silvia me apartó. No toques a mi hijo. Sus ojos ardían con la sensación de que finalmente se había hecho justicia. Mi hijo se llama Ethan. Quiero que ella sepa quién se preocupa de verdad por él. Y quién le ha hecho un bien de verdad. No cualquiera puede llamarse abuela. Tras decir esto, se dio la vuelta para irse. Agarrando al bebé. Pero su visión periférica captó el gran bloque de oro que tomé de mi cama. Y su cuerpo se congeló involuntariamente. Su expresión se volvió incómoda al instante. Mamá. Si estás aquí. ¿Por qué compraste un bloque de oro tan grande para el bebé? Silvia sonrió con torpeza. Extendió la mano con vacilación, pero dudé. No pude evitar fruncir los labios ligeramente. El bloque de oro era algo por lo que había rezado en el templo. Solo la capa exterior era oro auténtico. El interior era polvo de oro. Su propósito principal era simbolizar protección. Aunque había costado más de 1000. El sobre rojo auténtico ni siquiera se había sacado. Ahora, me pareció innecesario. Si es así, me voy. Solo vine a ver cómo estabas. Así que... eché un vistazo. Los parientes de Silvia habían llegado. Todos comieron sus bocadillos en silencio, sin aglomerarse a su alrededor. A nadie parecía importarle que hoy fuera su primer día fuera de confinamiento. Justo cuando me di la vuelta, Silvia me detuvo rápidamente. Rápidamente me puso al bebé en brazos y me arrebató la bolsa de la mano. Ya que estás aquí, entonces observa bien al niño. Rápidamente encontró el lote de oro y lo colocó sobre el cuello del bebé. Temiendo que cambiara de opinión, agarró al bebé y corrió hacia su madre. Le puse al niño en brazos y solo entonces me mostró una cara más amable. Ya que has vuelto, te perdonamos. Pronto buscaré trabajo. Y el bebé estará contigo. Durante el día. Puedes cuidarlo en tu casa. Cuando salgamos del trabajo traeremos al bebé para acá. Jugaremos con él un rato. Y cuando se duerma, puedes llevártelo para que no nos interrumpa el descanso. Estoy agotada. Empezó a organizarlo todo ella sola. No puede dejar de culparme otra vez. Lo siento, Silvia. Me torcí la espalda hace poco y todavía estoy en tratamiento. Vine hoy especialmente. Pero pronto tengo que volver al hospital. No puedo ayudar a cuidar al bebé. Deberías dejar que tu madre te cuide. Ella te entiende mejor que yo. Luego pagas. Mi mamá no puede cuidar a su nieto gratis. Silvia fue tan directa y ruidosa que atrajo la atención de todos. Fruncí el ceño profundamente. Este es tu hijo. ¿Por qué debería pagar? Es tu nieto. Y también. Si no contribuyes, no esperes que te reconozcamos. Ni se te ocurra que te apoyaremos en la vejez. Una nuera no tiene la obligación de mantener a su suegra. Eres cruel conmigo. Así que no me culpes por ser cruel contigo. Me burlé. En mi vida anterior. Fui muy amable con ellos. No lo era. Pero en cuanto enfermé, me abandonaron con entusiasmo para que me pudriera en el campo. Mientras tanto, su propia madre, que me había ignorado, conseguía permiso por cada menor que llamaban solo para que lo cuidaran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Se supone que debo morir solo por ser suegra? ¿Las obligué a casarse? ¿Las obligué a tener un hijo? ¿No fue todo decisión suya? ¿Por qué parece que todo fue para mí? ¿Qué obtuve?
De jóvenes. No teníamos opciones. Sin matrimonio. Ni siquiera teníamos dónde vivir. En aquella época, cuando uno necesitaba murmullos de presentación solo para salir, luchar por la independencia era una lucha inimaginable. Pero ahora, aunque Sylvian se case con los hijos de Arda, podrá vivir una vida sin preocupaciones. Tomaron sus propias decisiones. ¿Por qué debo pagar yo el precio? J.E. ¿Fui cruel contigo? ¿En qué exactamente fui cruel? Querían casarse. Compré la casa de su boda y puse los nombres de ambos en la escritura. Querían un auto. Así que lo compré al contado. ¿En qué te he hecho daño? Como suegra. Ya he hecho más que suficiente. Grité furiosa. Como si desahogara toda mi rabia reprimida de la vida pasada. Eso es justo lo que deberías hacer. ¿Qué suegra no lo hace? ¿Qué derecho tienes a sentirte agraviada? Apoyarnos siempre fue tu responsabilidad. Bien, ya cumplí mi obsesión. Entonces déjame preguntarte, ¿tu madre compró una casa y un coche para la boda de tu hermano y su esposa? ¿Aparecían los nombres de tu cuñada en las escrituras? Se conservaron. Pero ahorran. También. Tendrán que pedir préstamos dentro de unos años. La confianza de Sylvia flaqueó. ¿Pusieron el nombre de tu cuñada? Mis padres dieron el enganche. ¿Por qué pondrían el nombre de mi cuñada? Es una forastera. No le incumbe. Tras decir esto, se dio cuenta de su error. Me miró con incomodidad antes de estallar de ira. Eso es diferente. Sí. Es diferente. Fui demasiado bueno contigo. Así que te aprovechaste. La casa a tu nombre. Te demandaré para recuperarla. Al fin y al cabo, es mi propiedad, ¿cómo puedo dársela a alguien de afuera? Sylvia se quedó atónita. Se quedó boquiabierta. Sin palabras. En ese momento el llanto del bebé atravesó el aire. Y se apresuró a irse. De alguna manera. La niña había dejado los brazos de la madre de Sylvia. Y ahora estaba en brazos de un pariente desconocido. Lloraba desconsoladamente. Sylvia corrió hacia mí. Su rostro palideció antes de siquiera poder sentir lástima. ¿Dónde está el mechón dorado de mi bebé? ¿Quién se lo llevó? Una pariente que sostenía al bebé rápidamente agitó las manos. No lo sé. Alguien me lo puso en la mano. Sin duda fuiste tú quien lo robó. Ese candado dorado pesa al menos 40 gramos. Dámelo ya. El pariente parecía irritado. Te dije que no lo tomé. Si no me creen, revisen las cámaras de seguridad. ¿Mucha gente cargó al bebé por qué culparme? El alboroto les quitó el apetito a todos. Y muchos se rieron tras dejar sobres rojos. No, no puedes irte. Devuelve el candado dorado antes de irte. Pero nadie le hizo caso. Solo después de que ella, furiosa, la amenazara y llamara a la policía, todos se quedaron a regañadientes. La madre de Sylvia se apresuró a regañarla. ¿Qué te pasa? En un día tan feliz. ¿Para qué armar jaleo? Son familiares con los que tendrán que lidiar. Los invitados eran en su mayoría de la familia de Sylvia. Ni siquiera les había informado a mis parientes. Y a Henry no le importaban en absoluto esos asuntos. Sylvia se negaba a rendirse. Ese candado de oro pesa al menos 40 gramos. Al precio actual del oro, vale al menos 30. 0 yuanes. ¿Cómo podemos dejarlo pasar? Las lágrimas brotaban sin control. Por mucho que la madre de Sylvia intentara razonar con ella. No pudo calmarla. Finalmente suspiró sobriamente. Se quedó fría. Creo que estás loco. ¿Qué es más importante que el banquete de hoy? Insistes en hacernos infelices a todos. Bien. Entonces nos vamos también, no nos avergonzaremos. Dicho esto, jaló a su hijo y a su nuera hacia la salida. Hablando mientras hablaba. Esta niña perdió la cabeza después de dar a luz. No la escuches. Hoy no podemos comer aquí.
Dispérsense todos. La próxima vez haré que Silvia se disculpe como es debido. Los invitados se dispersaron casi al instante. Solo el amigo de Henry le dio una palmadita significativa en el hombro. Cuando la mayoría ya se había marchado. Estaba a punto de irme también. Silvia. Como si me aferrara a un salvavidas. Me detuviste. Mamá. El candado dorado del bebé desapareció. Quizás. ¿Podrías comprar otro? Si no tienes tiempo, simplemente transfiéreme el dinero y lo compro yo mismo. Me miró llena de esperanza. De verdad que no tienes ni idea. El objeto ha desaparecido y no llamas a la policía. ¿Quieres que te lo cambie? Creo que tu madre probablemente se lo llevó. Si no me crees, llama a la policía ahora mismo. Definitivamente encontrarán la cerradura. Silvia frunció el ceño. Henry se enojó al instante. ¿Qué? Pues llama a la policía. Ya conoces a tu madre. El bebé lleva un candado tan caro, ¿cómo pudiste dejar que lo cargara? Sin dudarlo. Henry desbloqueó su teléfono, pero Silvia lo detuvo. Olvídalo. Es un día feliz. No lo arruines. Son solo unas decenas de miles. Y ya hemos recibido un montón de regalos. Mejor dejémoslo. Si fuera mi mamá, también estaría avergonzada. Ya les preguntaré más tarde. Silvia apretó con fuerza la mano de Henry. Temía que llamara a la policía. Henry finalmente cedió. Será mejor que encuentres la manera de recuperar ese candado. Lo haré. Si fue mi mamá, sin duda lo recuperaré. Agitó triunfalmente los sobres rojos que habían recibido hoy. Apresurémonos a volver a casa y contar el dinero. Con el efectivo en camino. Les importaba poco todo lo demás. Se marcharon enfurruñados y enfurruñados. En cuanto dejé el banquete, fui a buscar un abogado. Preparándome para reclamar la casa que había pagado íntegramente en su nombre. Inesperadamente. Antes siquiera de que llegara la carta del abogado. Silvia tocó a mi puerta para reprenderme. Que una abuela compre oro falso hoy. Dejaré que todos vean quién eres de verdad. Se quedó parada en mi puerta. Gritando a todo pulmón. Me llamó desalmada. Cruel. Simplemente pregunté. ¿No te robaron los candados de oro el día del banquete del mes completo? ¿Los encontraste? ¿Quién los robó? ¿Lo denunciaste? Silvia se quedó sin palabras por un momento. Su cara se puso roja. Y su habla se volvió torpe. Tú. No te importa quién lo robó. De todas formas, el oro era falso. Entonces llegó Henry. Me miró con decepción. Mamá, no esperaba que fueras así. Si el oro fue robado. ¿Quién sabe si fue intercambiado? Deberías haber encontrado primero al ladrón y hacerlo responsable. Los vecinos que veían el drama asintieron. Henry lo entendió. Sí. Cariño. Encontremos al que nos vendió el oro y hagámosle pagar. Denunciémoslo a la policía y metámoslo en la cárcel. Silvia tartamudeó. Se negó a decir palabra. Henry lo entendió todo. Fue tu mamá quien lo cogió. ¿Verdad? Seguro que lo cambió. Llama a la policía. Voy a llamar a la policía. Silvia. Ojos rojos. Lo contuvo desesperadamente. No, es mi mamá. No podemos llamar a la policía para nada. Olvídalo. Bueno, mejor dejémoslo. No culpo a tu madre. Así que tú no deberías culpar a la mía. ¿No me culpas? ¿Qué hice para que me culpes? Silvia me miró con impaciencia. En resumen, yo era la causa de todo esto. Si le hubieras dado dinero a mi mamá para que me cuidara. ¿Habría estado corta de dinero y necesitado robar el bloque de oro? Es culpa tuya. Si tan solo nos hubieras cuidado y nos hubieras dado el dinero como es debido, nada de esto habría pasado. De ahora en adelante quiero reconocerte como mi suegra. Con eso. Salió corriendo llorando. Bien.
No me reconozcas si quieres. Miré a Henry. Había puesto todo mi corazón en este hijo. Mis sentimientos eran indescriptibles. ¿Cortar lazos? ¿Dejar de enviarle dinero? ¿O simplemente dejarlo morir? Ninguna de estas opciones parecía calmar el odio en mi corazón. Solo esperaba que su hijo en el futuro me tratara como lo hizo en su vida anterior, ignorándome. Dejándome a mi suerte. Vendí mi pequeña casa y comencé el proceso para recuperar la casa que le había comprado a Henry. Inesperadamente. En ese momento, Henry y Silvia iniciaron el proceso de divorcio. Silvia no pudo encontrar a nadie que cuidara al bebé. Así que tuvo que cuidarlo ella misma. Sin trabajo. No le quedó más remedio que pedir dinero. Mientras tanto, yo le daba dinero. Henry y Silvia pasaban los días hablando románticamente. Ahora, la vida cotidiana estaba llena de tareas triviales. Y su relación se vino abajo por completo. Incluso llegó a peleas físicas. Finalmente Hennin solo se mantuvo firme. Con la participación de la familia de Silvia. Decidieron divorciarse. Al principio, Silvia no quería tener un hijo. Pero cuando su madre prometió cuidarlo, y le recordó que tener un hijo significaba que aún podían reclamar la manutención. Además, la futura herencia les pertenecería. Silvia dudó. Al final, acordaron que el niño sería de Silvia. La casa de Henry. Pero Henry le pagaría a Silvia 7 libras y una mensualidad como compensación por la casa y la manutención. Querían evitar que las preocupaciones financieras causadas por el embarazo afectaran sus ingresos. Pero ninguno de los dos esperaba que justo después del divorcio, mi abogado presentara una demanda para reclamar la casa y el coche. Al final no consiguieron nada. Vendí la casa rápidamente y me instalé definitivamente en un pueblito del sur con mi mejor amigo. Más tarde supe que ambos peleaban todos los meses en el juzgado por la custodia del niño, ya que la casa no era suya. Los $7,000 originales de compensación desaparecieron naturalmente. Y la manutención infantil se redujo a 3,000. La madre de Silvia estaba descontenta y constantemente la incitaba a exigir más dinero para la manutención. Mientras tanto, la industria de Henry estaba en decadencia. Y su trabajo sufría reveses diarios. Al final, lo despidieron y ni siquiera podía pagar los 3,000 y pico de dólares para la manutención. Un día, lo llevaban de un lado a otro y lo dejaron en mi casa. Al día siguiente les devolvía el niño. Se habían convertido en enemigos absolutos. Sabían lo feas que eran sus disputas. Ninguno encontró pareja después de separarse, simplemente lo prolongaron. Cuando tenía 70 años, mi cuerpo aún tenía la fuerza suficiente para hacer senderismo de vez en cuando. Lamentablemente, tras haber cumplido mi obsesión, mi hijo y mi nuera, tras años de constantes peleas. Ambos sufrieron derrames cerebrales antes de cumplir 50 años. Su hijo. Ver esto. Los llevé a una casa rural destartalada. Les dejé un saco de arroz. Y luego me fui. Durante un año ambos se atormentaron mutuamente en aquella casa de campo, tan hambrientos que incluso se pelearon por tierra para comer, hasta que finalmente murieron de hambre.